La cafetería estaba llena de vida esa mañana. El aroma del café recién molido impregnaba el aire, mezclándose con el dulce perfume de los pasteles recién horneados. Las risas y conversaciones de los clientes formaban un suave murmullo de fondo, creando una atmósfera cálida y acogedora. A través de las ventanas, la luz del sol iluminaba las mesas de madera pulida, añadiendo un brillo cálido al lugar. Era un espacio que invitaba a quedarse, un refugio de la rutina diaria. Lucas Ferreira empujó la puerta de vidrio con una confianza casi ensayada. Vestido impecablemente, su porte reflejaba el éxito que había alcanzado en su vida. A su lado, una mujer joven y elegante lo seguía con pasos ligeros, su risa melodiosa llenando el espacio entre ellos. Era una mañana normal para él, o al menos eso pensaba. Todo parecía estar bajo control, tal como a Lucas le gustaba. Pero a veces, la vida tiene formas sutiles de desmoronar esa sensación de seguridad. Mientras Lucas caminaba hacia una mesa en el centro del lugar, algo llamó su atención desde el mostrador. Fue solo un instante, una fracción de segundo, pero suficiente para que su mirada quedara atrapada. Allí, detrás del mostrador, estaba Emily. Su corazón pareció detenerse. Los sonidos del café se desvanecieron a su alrededor, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Emily, su exesposa. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y su uniforme de trabajo estaba impecablemente limpio, aunque sencillo. Pero no era solo su presencia lo que lo dejó helado. Había algo más, algo que no pudo ignorar. Su vientre redondeado. Estaba embarazada. El golpe emocional fue como un puñetazo en el estómago. Lucas se quedó de pie, inmóvil, incapaz de apartar la vista. Su mente se llenó de preguntas que no podía articular. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no lo sabía? Mientras luchaba por recuperar el aliento, Emily lo notó. Sus ojos se encontraron y en ese instante Lucas supo que ella también lo había reconocido. Emily no sonrió. Su expresión se endureció, su mirada transformándose en una máscara fría de profesionalismo. No había rastro de calidez en ella, ni siquiera un vestigio del amor que una vez compartieron. Sus manos, que sostenían una bandeja cargada con tazas de café, no temblaron ni por un segundo. Con movimientos precisos, continuó sirviendo la mesa frente a ella, ignorando deliberadamente la presencia de Lucas. «Lucas, ¿estás bien?» La voz de su acompañante rompió el silencio dentro de su cabeza. Él no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, aunque su mente estaba lejos de ese lugar. La mujer a su lado arqueó una ceja, intrigada por su repentina falta de palabras. Lucas no pudo resistir más. «Espera aquí», murmuró antes de levantarse, dejando a su acompañante desconcertada. Avanzó hacia el mostrador, sus pasos pesados, cada uno de ellos cargado con una mezcla de incertidumbre y remordimiento. Cada vez que se acercaba más a Emily, sentía como los fragmentos de su pasado regresaban, uno a uno, amenazando con aplastarlo. Cuando Emily finalmente se volvió hacia él, sus ojos se entrecerraron con un desdén que era imposible de disimular. «Lucas», dijo con una voz seca casi afilada, antes de girarse nuevamente, volviendo a concentrarse en su trabajo como si él no fuera más que un cliente cualquiera. Sin embargo, su tono dejó claro que el pasado no estaba olvidado, ni mucho menos perdonado. Lucas se quedó inmóvil por un instante, como si las palabras de Emily hubieran sido un golpe físico. La firmeza en su voz y la indiferencia en su mirada lo dejaron sin aliento. No esperaba un recibimiento cálido, pero la frialdad con la que ella pronunció su nombre lo atravesó como un cuchillo. «Emily, por favor, espera», logró decir, dando un paso más hacia el mostrador. Los murmullos de los clientes a su alrededor parecían aumentar, como si todos estuvieran conscientes de la tensión que crecía en el aire. Ella no se giró, ni siquiera hizo un movimiento para reconocerlo. Continuó sirviendo con precisión meticulosa, como si la presencia de Lucas no fuera más que una ligera molestia que podía ignorar fácilmente. «Si necesitas algo, pide al mesero», respondió Emily con un tono firme y cortante, sin siquiera mirarlo. Su voz estaba cargada de una mezcla de desprecio y algo más profundo. Algo que Lucas no podía identificar, pero que lo hacía sentir aún más pequeño. «Emily», insistió, su voz sonando más desesperada de lo que pretendía. «Solo quiero hablar. Por favor, necesito saber». Ella finalmente se detuvo, girándose hacia él con movimientos medidos, como si hubiera tomado una decisión consciente de enfrentarlo, pero solo porque no tenía otra opción. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad helada. «¿Saber qué, Lucas?», interrumpió.
su tono elevado lo suficiente como para que algunos clientes comenzaran a voltear hacia ellos. ¿Qué podría yo decirte que no hayas ignorado antes? ¿Por qué estás aquí ahora, después de todo este tiempo? Lucas tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas sobre ellos. Era como si cada palabra de Emily fuera una acusación, cada una más certera que la anterior. Se pasó una mano por el cabello buscando las palabras correctas, pero lo único que logró decir fue, no sabía que estabas embarazada. Por un momento, Emily no respondió. Sus ojos se suavizaron, pero solo por un segundo antes de endurecerse nuevamente. No, claro que no lo sabías, replicó con una sonrisa amarga, porque nunca te molestaste en preguntar, Lucas. Nunca te importó lo suficiente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas sintió como si cada palabra de Emily lo aplastara, cada acusación cargada de verdad. Intentó hablar, justificar de alguna manera su ausencia, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo sonaría vacía. Ella tenía razón. Por favor, solo. Déjame explicarte, rogó, su voz casi un susurro ahora. No quiero causarte problemas, solo necesito entender. Emily lo miró fijamente, evaluándolo como si estuviera intentando descifrar si valía la pena gastar más de su tiempo con él. Finalmente respiró profundamente y dijo, no hay nada que entender, Lucas. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Ahora tengo un trabajo que hacer. Si quieres seguir fingiendo interés, hazlo en otro lugar. Y con esas palabras se giró, alejándose de él con una firmeza que dejaba claro que no quería escuchar más. Lucas se quedó allí, de pie, sintiéndose como un extraño en la vida de alguien a quien una vez amó profundamente. Sentía que su mundo se desmoronaba, pero sabía que no podía rendirse, no después de lo que acababa de ver. Lucas salió de la cafetería con pasos pesados, su mente un caos de emociones encontradas. La risa de su acompañante quedó atrás, apagada por el eco de las palabras de Emily que seguían resonando en su cabeza. Cada una de ellas era como un dardo, certero y doloroso, apuntando directamente a las grietas que había ignorado durante tanto tiempo. Mientras caminaba por la acera, sintió como la culpa se acumulaba en su pecho, como si un peso invisible estuviera aplastándolo. El trayecto hasta su apartamento pasó en un borrón. No recordaba haber subido al coche ni haber conducido por las calles de la ciudad. Solo sabía que al llegar a su hogar, el lugar que siempre había considerado su refugio, algo se sentía distinto. La amplitud del espacio ahora parecía vacía, desprovista del significado que alguna vez tuvo. Cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El rostro de Emily aparecía en su mente una y otra vez, esa mirada de desdén, esa frialdad en su tono, pero más allá de su enojo, lo que más le afectaba era el cansancio que vio en ella. Había algo en sus ojos que le decía que estaba luchando, y no solo contra él, sino contra el peso de todo lo que llevaba encima. Y esa barriga. Su hijo. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía no haber sabido que estaba embarazada? ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado. Su mirada se detuvo en una estantería al otro lado del cuarto, donde un marco de fotos cubierto de polvo capturaba un momento de felicidad pasada. Era una foto de su boda con Emily, ambos sonriendo con una felicidad despreocupada, como si el mundo fuera suyo. La tomó en sus manos y sintió un pinchazo en el corazón. ¿En qué momento había dejado que todo se desmoronara? Los recuerdos lo golpearon como una ola implacable. Las promesas que le había hecho a Emily durante los primeros años, los pequeños gestos de amor que poco a poco fueron reemplazados por excusas. La noche de su aniversario cuando prometió llegar temprano para una cena especial y en cambio trabajó hasta tarde. Cuando llegó a casa encontró la mesa puesta, las velas derretidas y a Emily dormida en el sofá con el rostro marcado por una tristeza que él había elegido ignorar. Lo hago por nosotros, solía decirle, pero ahora esas palabras sonaban huecas, vacías. Lucas se dejó caer nuevamente en el sofá, el peso de esos recuerdos cayendo sobre él como una carga imposible de soportar. Había justificado su comportamiento durante tanto tiempo que casi se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, viendo dónde estaban ambos, no podía negar la verdad. Había fallado. Había fallado como esposo, como pareja, y ahora como padre. Miró su teléfono en la mesa frente a él. Una parte de él quería llamarla, intentar explicarle, pero sabía que no tenía derecho. Emily tenía razón.
Él había tomado sus decisiones, y esas decisiones lo habían llevado hasta este momento. Apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, solo quizás, todavía había una forma de enmendar algo, aunque fuera un pequeño fragmento de todo lo que había roto. Emily cerró la puerta de su pequeño apartamento detrás de ella, soltando un largo suspiro mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa de la entrada. Había sido un día agotador, como casi todos últimamente. Se quitó el abrigo y se dirigió directamente hacia la cocina, donde un par de platos sucios esperaban desde la noche anterior. Su vientre redondeado dificultaba cada movimiento, pero no se quejaba. No había nadie para escucharla de todos modos. Abrió la nevera y encontró un cartón de leche casi vacío y un par de manzanas arrugadas. Se había prometido hacer las compras, pero después de su turno en la cafetería simplemente no tenía la energía. Decidió que una de las manzanas sería suficiente por ahora. Mientras mordía con desgano la fruta, su mirada se desvió hacia el rincón del comedor, donde una pequeña cuna sin montar estaba apoyada contra la pared. El simple hecho de verla le provocó un nudo en la garganta. Había comprado la cuna de segunda mano en una venta de garaje unas semanas atrás. No era lo que había imaginado para su bebé, pero era lo mejor que podía permitirse. Cada vez que intentaba ensamblarla, algo la detenía. El cansancio, el trabajo, o tal vez el sentimiento persistente de que estaba enfrentando todo esto sola. Sabía que era fuerte, siempre lo había sido. Pero últimamente esa fuerza parecía estar desapareciendo poco a poco, consumida por el peso de todo lo que llevaba encima. Emily pasó una mano por su vientre, sintiendo los pequeños movimientos del bebé dentro de ella. «Estamos bien», susurró, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, tanto como al pequeño ser que crecía en su interior. Pero las dudas seguían ahí, acechando en la oscuridad de su mente. ¿Cómo iba a manejarlo todo? El trabajo, el bebé, las cuentas. Y ahora, la aparición de Lucas, como un fantasma del pasado que había vuelto para perturbar lo poco de paz que había logrado construir. Se sentó en el sofá, dejando la manzana a medio comer sobre la mesa. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar la tormenta de pensamientos que se arremolinaba en su cabeza. Pero las palabras de Lucas seguían resonando, sus intentos torpes de explicarse, su expresión de sorpresa al verla en su estado actual. ¿De verdad estaba sorprendido o solo estaba fingiendo para aliviar su culpa? Emily apretó los dientes, recordando cómo Lucas siempre había encontrado excusas para no estar presente durante su matrimonio. Los compromisos laborales siempre parecían más importantes que cualquier cosa que ella necesitara. ¿Por qué ahora pretendía importarle? ¿Por qué se atrevía a aparecer de nuevo, como si pudiera deshacer años de abandono con unas pocas palabras vacías? El sonido de un mensaje en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Al mirarlo vio que era de su hermana, Mariana. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Puedo pasar mañana. Emily sonrió levemente ante la preocupación de Mariana, pero respondió rápidamente. Estoy bien, solo cansada. No te preocupes. A pesar de sus palabras, la verdad era que estaba cansada, pero no solo físicamente, estaba agotada emocionalmente, desgastada por la carga de llevar adelante una vida que nunca había planeado enfrentar sola. Mientras miraba la cuna desmontada, sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. No las dejó caer. No podía permitirse el lujo de quebrarse, no ahora, no cuando tenía que ser fuerte para su bebé. Se levantó del sofá y apagó las luces del apartamento, dejando que la penumbra llenara el espacio. Mañana sería otro día para intentar mantenerse de pie, aunque las fuerzas comenzaran a fallarle. Al día siguiente, Lucas despertó temprano, con la mente aún cargada por las imágenes del día anterior. No había dormido bien. El recuerdo de Emily y su mirada llena de cansancio lo había mantenido inquieto durante toda la noche. Se levantó del sofá, donde finalmente se había quedado dormido, y se dirigió al baño. Mientras se lavaba la cara, se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que veía reflejado. Por primera vez en años se sentía perdido, inseguro de cuál debía ser su próximo paso. Mientras desayunaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su amigo André. «¿Todo bien, hermano? Hace tiempo que no te veo». Lucas pensó en responder, pero no tenía ánimo para dar explicaciones. En cambio, dejó el teléfono a un lado y comenzó a buscar en internet.
Escribió el nombre de la cafetería donde Emily trabajaba y exploró todo lo que pudo encontrar. Revisó comentarios, horarios, incluso fotos del lugar. Una idea empezó a formarse en su mente. Más tarde, sentado en su coche frente a la cafetería, Lucas apretaba el volante con las manos, contemplando si debía entrar. No quería empeorar las cosas, no quería que Emily lo viera y pensara que estaba allí para forzar otro encuentro. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que hacer algo, aunque fuera en silencio. Finalmente respiró profundamente y salió del coche. Dentro del local, Lucas observó cómo Emily se movía entre las mesas con su bandeja en mano, tratando de mantener el ritmo a pesar de su evidente cansancio. Había algo heroico en su manera de actuar, como si se negase a dejar que la carga de todo lo que enfrentaba la derrumbara. Sin que ella lo notara, Lucas pidió un café y pagó, pero dejó un sobre junto a la propina que había dejado generosamente. En el sobre solo escribió unas pocas palabras: «Espero que esto ayude. Lucas». No pasó mucho tiempo antes de que Emily encontrara el sobre al limpiar la mesa. Al abrirlo, vio el dinero y el mensaje y sintió como la rabia se encendía dentro de ella. ¿Qué pretendía Lucas? ¿Pensaba que podía resolver las cosas con dinero? ¿Qué derecho tenía a intervenir en su vida cuando había elegido no formar parte de ella durante tanto tiempo? Apretó el sobre con fuerza intentando calmarse, pero las emociones la sobrepasaban. Esa noche en su apartamento, Emily no podía dejar de mirar el sobre la mesa. Sabía que el dinero podría ayudar con algunas de las cuentas que la preocupaban, pero aceptar algo de Lucas parecía como abrir una puerta que no estaba segura de querer abrir. Finalmente respiró hondo y tomó su teléfono. Su mensaje fue corto, pero directo. ¿Crees que puedes aparecer y resolver las cosas con dinero? Nos vemos mañana. Necesitamos hablar. Al recibir el mensaje, Lucas sintió una mezcla de alivio y nervios. Al menos había logrado que Emily lo contactara, pero el tono de sus palabras dejaba claro que no iba a ser una conversación fácil. Sabía que tenía que prepararse para enfrentarse a toda la furia que había acumulado contra él. Pero también sabía que no podía rendirse. Si quería demostrar que estaba dispuesto a cambiar, tendría que empezar enfrentando la verdad, por dolorosa que fuera. Lucas llegó temprano al lugar acordado, una pequeña plaza en el centro de la ciudad que Emily había elegido. Se sentó en un banco cerca de la fuente, con las manos entrelazadas y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Su mente repasaba una y otra vez las posibles respuestas a lo que Emily pudiera decirle. Sabía que no podía justificar su pasado, pero tenía la esperanza de que al menos pudiera explicar sus intenciones presentes. El sonido de pasos firmes lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Emily acercarse. Vestía ropa sencilla y cómoda y aunque su rostro reflejaba cansancio, su postura era la de alguien que estaba lista para luchar. Llevaba el sobre que él había dejado en la cafetería, sosteniéndolo como si fuera una prueba de algo que estaba por acusarlo. «Gracias por venir», dijo Lucas mientras se levantaba, pero Emily lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. «No estoy aquí para agradecerte nada», respondió ella con frialdad, extendiendo el sobre hacia él. «¿Qué es esto, Lucas? ¿Qué crees que estás haciendo?» Lucas tragó saliva, luchando por mantener la calma. «No es lo que crees, Emily. Solo quería ayudarte. No esperaba nada a cambio». Emily dejó escapar una risa amarga que parecía más un reflejo de su frustración que de diversión real. ¿Ayudarme? ¿Con dinero? ¿De verdad piensas que puedes aparecer de repente, después de todo este tiempo, y solucionarlo todo con billetes? «No estoy tratando de solucionarlo todo», respondió Lucas rápidamente, intentando controlar su tono. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero al menos quiero hacer algo para aliviar lo que estás enfrentando ahora». Emily lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más profundo que Lucas no pudo identificar del todo. «¿Y crees que eso me ayuda? ¿Que aceptar esto no es humillante? No entiendes nada, Lucas, nada». «Entonces explícamelo», dijo Lucas con firmeza, dando un paso hacia ella. «Ayúdame a entender, Emily, porque lo único que sé ahora es que quiero estar aquí para ti y para nuestro hijo de cualquier manera que me dejes». Por un momento, Emily no dijo nada. Se quedó mirándolo, sus ojos buscando algún indicio de insinceridad, algún rastro del hombre que solía priorizar todo menos a ella. Finalmente, respiró hondo y habló, su voz más baja pero cargada de emoción. «Lucas, no puedes simplemente aparecer y decidir que ahora quieres ser parte de esto», dijo, señalando su vientre.
Tuviste años, años para estar presente, para demostrar que podías ser alguien en quien confiar. ¿Y qué hiciste? Elegiste el trabajo, las reuniones, tu propio ego. Lucas bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe directo al pecho. Tienes razón, admitió en voz baja. Fui egoísta, elegí mal, y no espero que confíes en mí, no después de todo lo que hice, pero estoy aquí ahora porque quiero hacer lo correcto. Emily suspiró, su postura se suavizó apenas un poco. Hacer lo correcto no va a ser fácil, Lucas. Esto no es solo sobre dinero o sobre aparecer de vez en cuando. Esto es sobre estar presente, realmente presente. Lo sé, respondió él, levantando la mirada hacia ella, y estoy dispuesto a demostrarlo, no con palabras, sino con acciones, si me dejas. Emily lo observó en silencio durante un momento largo, como si evaluara si sus palabras podían tener algún peso. Finalmente, guardó el sobre en su bolso, sin aceptar ni rechazar su ayuda. Eso está por verse, dijo con un tono frío antes de girarse para irse. Lucas se quedó allí, observándola alejarse. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco era un rechazo definitivo. Y para él, eso ya era suficiente para seguir intentando. Lucas permaneció en la plaza mucho tiempo después desde que Emily se marchara, con las palabras de ella resonando en su mente. Esto no es solo sobre dinero o sobre aparecer de vez en cuando, esto es sobre estar presente, realmente presente. Sabía que tenía razón, pero también sabía que sería un desafío mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de reparar lo que estaba roto, sino de convertirse en alguien digno de confianza, alguien que Emily y su hijo pudieran considerar una constante. Esa noche, Lucas decidió que necesitaba ayuda. Por mucho que quisiera demostrarle a Emily que estaba dispuesto a cambiar, sabía que no podía hacerlo solo. Recordó una conversación que había tenido con un amigo, André, años atrás, sobre un grupo de apoyo al que André había asistido cuando atravesaba un momento difícil. Lucas buscó el contacto de André y le envió un mensaje. ¿Sigues asistiendo a ese grupo del que me hablaste? Creo que necesito algo así. André respondió rápidamente. Sí, sigo yendo. Es los miércoles por la mañana. Si realmente estás interesado, puedo llevarte esta semana. Lucas aceptó y unos días después se encontró entrando a un pequeño salón comunitario con André a su lado. El lugar era sencillo, con un círculo de sillas de metal en el centro y una cafetera burbujeando en una esquina. Había unas 10 personas sentadas, todas con expresiones serias pero receptivas. Lucas sintió un nudo en el estómago mientras tomaba asiento, inseguro de lo que iba a decir o incluso de si debería estar allí. El facilitador del grupo, un hombre mayor llamado Jorge, sonrió cálidamente y comenzó la reunión. Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos sobre la importancia de reconocer nuestros patrones de comportamiento y lo que estamos haciendo para cambiarlos. ¿Alguien quiere empezar? Uno a uno, los hombres compartieron historias de errores, arrepentimientos y los pasos que estaban tomando para mejorar. Había algo crudo y auténtico en sus palabras que resonó profundamente en Lucas. Finalmente, Jorge se dirigió a él. Lucas, es tu primera vez aquí. ¿Te gustaría compartir por qué estás aquí hoy? Lucas respiró hondo, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. No sé por dónde empezar, admitió, su voz vacilante. He cometido muchos errores, prioricé cosas equivocadas en mi vida como mi trabajo y perdí lo que realmente importaba. Ahora mi exesposa está embarazada y me doy cuenta de que no sé cómo estar presente para ella ni para el bebé. Solo no quiero seguir siendo el hombre que fui. El silencio que siguió no fue incómodo, sino comprensivo. Jorge asintió y habló con calma. Reconocer tus errores es un gran primer paso, Lucas, pero cambiar no es un evento, es un proceso. No será fácil, y habrá momentos en los que te sentirás como si no estuvieras avanzando, pero el hecho de que estés aquí muestra que estás dispuesto a intentarlo. Durante el resto de la reunión, Lucas escuchó atentamente mientras los demás compartían consejos y experiencias. Poco a poco, comenzó a sentirse menos como un extraño y más como parte de algo. Salió de esa reunión con un extraño sentimiento de esperanza, aunque sabía que el camino que tenía por delante sería largo. Cuando llegó a casa esa noche, Lucas se sentó en el borde de su cama y revisó las notas que había tomado durante la reunión. Palabras como consistencia, paciencia y acción destacaban entre el resto. Decidió que estas serían sus guías. Sabía que Emily no lo aceptaría fácilmente, pero también sabía que no podía darse por vencido.
Había comenzado un camino, y por primera vez en mucho tiempo estaba decidido a recorrerlo hasta el final, no solo por Emily y su hijo, sino por sí mismo. Días después de la reunión en el grupo de apoyo, Lucas estaba sentado en su escritorio, repasando mentalmente lo que había aprendido. Había decidido dar pasos pequeños pero significativos para demostrar que estaba comprometido, no con palabras, sino con acciones. El desafío era encontrar una manera de estar presente sin forzar su presencia en la vida de Emily. Quería ayudar, pero también respetar sus límites. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en su oficina, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Emily. No lo esperaba, y al verlo, sintió un nudo en el estómago. El mensaje decía: ¿podrías venir? Necesito ayuda para llevar unos documentos al hospital, pero no me siento bien para conducir. Lucas leyó el mensaje varias veces, casi incrédulo. Ella le estaba pidiendo ayuda. Aunque el tono del mensaje era práctico, distante incluso, sabía que esto representaba un pequeño avance. Por supuesto, estaré allí en 20 minutos, respondió rápidamente, dejando lo que estaba haciendo para dirigirse al apartamento de Emily. Cuando llegó, Emily estaba en la puerta, con una expresión cansada pero resuelta. Llevaba una carpeta de documentos en una mano y la otra descansaba sobre su vientre, como si intentara aliviar la incomodidad. Gracias por venir, dijo sin emoción, mientras le entregaba los papeles. Es solo un trámite, pero no puedo manejar así. Claro, lo entiendo, respondió Lucas con suavidad, observándola con preocupación. ¿Estás segura de que no necesitas que te revise un médico también? Emily lo ignoró y simplemente se dirigió al coche. Durante el trayecto al hospital, el silencio entre ellos era tenso, pero Lucas lo respetó. No quería presionarla. Sabía que, para ella, pedir ayuda ya era un esfuerzo enorme. Sin embargo, podía notar el cansancio en su rostro, la manera en que miraba por la ventana, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al hospital, Lucas insistió en acompañarla dentro, aunque ella se mostró reacia al principio. No tienes que quedarte, dijo mientras se dirigía al mostrador de recepción. Pero Lucas, ignorando su comentario, esperó pacientemente a un lado, listo para intervenir si ella lo necesitaba. Después de entregar los documentos y asegurarse de que todo estaba en orden, Emily salió del hospital con un leve suspiro de alivio. Gracias por ayudarme con esto, dijo finalmente mientras se subía al coche. De nada, respondió Lucas, observándola mientras se acomodaba en el asiento. Si necesitas algo más, solo dime. No significa que todo esté bien entre nosotros, dijo ella abruptamente, girando la cabeza hacia la ventana. Solo, no tenía otra opción. Lucas asintió, aceptando sus palabras sin discutir. Lo sé, y no espero que todo cambie de un día para otro. Solo estoy aquí para ayudarte cuando lo necesites. El regreso al apartamento fue igual de silencioso, pero algo había cambiado. Aunque no lo expresara, Emily parecía menos rígida, menos dispuesta a mantener las murallas que había construido. Cuando llegaron, Lucas insistió en llevar las cosas hasta su puerta, algo que ella permitió con un leve asentimiento. Antes de que él se marchara, Emily lo miró por un momento. Gracias, dijo, esta vez con un tono que parecía un poco más genuino. De verdad. Lucas sonrió con suavidad. Siempre, Emily. Solo llámame si necesitas algo. Mientras él se alejaba, Emily cerró la puerta detrás de él y se quedó mirando la carpeta sobre la mesa. Había algo diferente en Lucas, algo que no podía negar. Tal vez no estaba lista para confiar en él, pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de permitirle estar cerca no parecía tan imposible. Afuera, Lucas se sentó en su coche sintiendo una leve sensación de alivio. No era mucho, pero sabía que cada pequeño paso contaba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña sensación de rutina para Lucas. Aunque Emily no lo contactó nuevamente, él no dejó de pensar en la breve interacción que habían tenido. Su agradecimiento, aunque tenue, había encendido una chispa de esperanza en él. Sabía que no podía forzar nada, pero estaba decidido a estar presente de cualquier manera que ella permitiera. Un miércoles por la mañana, mientras terminaba de prepararse para otra reunión del grupo de apoyo, recibió un mensaje inesperado de Emily. ¿Podrías pasar por la cafetería al final de mi turno? Hay algo que necesito cargar al apartamento y no puedo hacerlo sola. Lucas leyó el mensaje 3 veces, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. Respondió de inmediato, claro, estaré allí.
La tarde lo encontró esperando frente a la cafetería. Desde la acera podía verla moviéndose entre las mesas equilibrando una bandeja mientras atendía a los clientes. A pesar de su evidente cansancio, su profesionalismo nunca fallaba. Sin embargo, Lucas no podía ignorar las sombras bajo sus ojos ni la rigidez de sus movimientos. Cuando finalmente terminó su turno y salió, llevaba un par de cajas apiladas con esfuerzo en sus brazos. Déjame ayudarte con eso, dijo Lucas mientras se acercaba, tomando las cajas de sus manos antes de que pudiera protestar. Gracias, murmuró Emily, casi sin mirarlo. Es solo esto, pero pesan más de lo que esperaba. Lucas la siguió hasta su apartamento, cargando las cajas con facilidad. Al llegar, Emily abrió la puerta y señaló un rincón donde podía dejarlas. Puedes dejarlas ahí. Estoy tratando de organizar el espacio para el bebé, pero no he tenido mucho tiempo. Lucas miró alrededor del pequeño apartamento, notando las señales de una vida vivida al límite. Una cuna aún desmontada apoyada contra la pared, ropa de bebé doblada en una esquina y la pila de papeles sobre la mesa del comedor. Todo indicaba que Emily estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía, pero también que estaba sobrecargada. ¿Quieres que te ayude a montar la cuna?, preguntó Lucas, señalando el mueble. Emily lo miró, visiblemente indecisa. No sé. No quiero que esto se convierta en una costumbre, Lucas. No tiene que serlo, respondió él con calma. Solo estoy ofreciendo ayuda, nada más. Tras un momento de duda, Emily suspiró y asintió. Está bien, pero no hagas mucho ruido. Estoy segura de que mi vecino se quejará si escucha martillazos. Lucas sonrió levemente y se puso manos a la obra. Trabajó en silencio, concentrado en ensamblar la cuna mientras Emily observaba desde la mesa, doblando unas mantas pequeñas. De vez en cuando sus miradas se encontraban, pero ella rápidamente desviaba la vista. Cuando terminó, Lucas se puso de pie y retrocedió un paso para admirar su trabajo. Listo, dijo, limpiándose las manos. Creo que está bastante firme. Debería aguantar incluso si el bebé resulta ser muy inquieto. Emily esbozó una pequeña sonrisa, aunque trató de disimularlo. Gracias. Es una cosa menos de la que preocuparme. Lucas aprovechó el momento para observarla con más atención. Aunque seguía siendo cautelosa, había algo diferente en su postura. No era una aceptación completa, pero tampoco era el rechazo tajante que había sentido antes. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa, un paquete de pilas para un móvil de cuna que vio desmontado en una esquina. Vi que necesitabas esto, explicó. Emily no respondió de inmediato, pero asintió levemente. Lucas se despidió con una sonrisa suave y cerró la puerta detrás de él. Cuando se quedó sola, Emily miró la cuna montada y el paquete de pilas. Por primera vez en mucho tiempo sintió un leve alivio. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar. Afuera, Lucas caminaba hacia su coche, sintiendo que había dado otro pequeño paso en el largo camino hacia la redención. El sonido del teléfono despertó a Lucas en mitad de la noche. Todavía medio dormido, alcanzó el aparato sobre su mesita de noche y respondió con un «Hola», cargado de confusión y preocupación. La voz al otro lado de la línea era la de Emily, entrecortada y temblorosa. «Lucas, necesito que vengas ahora. Creo que algo está mal», dijo, luchando por mantener la calma. De inmediato, Lucas se puso de pie, completamente despierto. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es el bebé?», preguntó con urgencia mientras buscaba sus zapatos y las llaves del coche. «Estoy teniendo dolores y no creo que sean normales. Por favor, date prisa», respondió ella con un hilo de voz. «No te preocupes, estoy en camino», aseguró Lucas antes de colgar. En cuestión de minutos estaba en su coche, conduciendo por las calles vacías con el corazón latiendo a toda velocidad. Cada segundo parecía una eternidad, y las palabras de Emily resonaban en su cabeza, llenándolo de una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegó al apartamento, Emily estaba sentada en el sofá, con una mano sobre su vientre y la otra sosteniéndose al borde del mueble. Su rostro estaba pálido, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que el dolor era intenso. Lucas corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. «Emily, estoy aquí. Vamos, te llevo al hospital», dijo con firmeza mientras la ayudaba a levantarse. Emily se apoyó en él, sus pasos lentos y cautelosos mientras se dirigían al coche. Durante el trayecto, Lucas mantuvo una mano en el volante y la otra sobre la de Emily, que descansaba en su regazo. «Respira profundo, Emily. Estamos cerca», dijo, intentando transmitir una calma que él mismo no sentía. Emily solo asintió, enfocándose en respirar mientras las contracciones se intensificaban.
Al llegar al hospital, Lucas estacionó lo más cerca posible de la entrada y corrió en busca de ayuda. En cuestión de minutos, un equipo médico llegó con una silla de ruedas y llevó a Emily a una sala de observación. Lucas trató de seguirlos, pero una enfermera lo detuvo en la puerta. Déjelo en nuestras manos por ahora. Haremos todo lo posible por estabilizarla y cuidar del bebé, dijo antes de cerrar la puerta. Lucas se quedó en el pasillo, sintiéndose impotente. Las manos le temblaban mientras se pasaba los dedos por el cabello, tratando de calmarse. Se sentó en una de las sillas de plástico, con la mirada fija en el suelo, esperando cualquier noticia. Los minutos se arrastraban como horas, cada uno cargado de una tensión insoportable. Finalmente, un médico salió y se dirigió a él. Hemos estabilizado las contracciones, pero Emily necesitará quedarse bajo observación durante al menos 24 horas. El bebé está bien por ahora, pero es crucial que ella guarde reposo absoluto durante las próximas semanas. Lucas dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su preocupación no disminuyó del todo. ¿Puedo verla?, preguntó. Sí, pero solo por unos minutos. Necesita descansar, respondió el médico. Cuando entró a la habitación, vio a Emily recostada en la cama, pálida pero despierta. Su mirada cansada se suavizó al verlo, aunque todavía había una distancia emocional entre ellos. Lucas se acercó lentamente, sin querer invadir su espacio. Gracias por traerme, murmuró Emily, su voz débil pero sincera. Siempre, Emily. Estoy aquí para lo que necesites, respondió Lucas mientras se sentaba en una silla junto a su cama. Ella no respondió, pero cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas. Lucas la observó en silencio, consciente de lo frágil que era este momento, tanto física como emocionalmente. Sabía que este no era el final de su lucha, pero también sabía que no podía permitirse fallar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su lugar estaba exactamente donde estaba ahora, al lado de Emily, enfrentando juntos lo que viniera. Las siguientes 24 horas fueron una prueba de paciencia y resistencia para ambos. Emily permanecía en la cama del hospital, conectada a monitores que registraban los latidos del corazón del bebé y sus propios signos vitales. Aunque estaba cansada y preocupada, su semblante era el de alguien decidido a mantenerse fuerte. Lucas no se apartó de su lado. Se aseguró de que tuviera agua fresca, ajustó la manta cuando parecía que tenía frío y permaneció alerta a cualquier señal de incomodidad. El silencio entre ellos era constante, pero no incómodo. Emily lo observaba de reojo a veces, como si tratara de descifrar si su presencia era un acto temporal o algo más. Lucas, por su parte, se mantuvo enfocado, consciente de que cualquier error podría hacer que ella volviera a cerrarle la puerta. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero estaba dispuesto a equilibrarse todo el tiempo que fuera necesario. Al mediodía, una enfermera entró con una bandeja de comida para Emily. Es importante que comas algo ligero, especialmente después de los medicamentos que te administramos, dijo con una sonrisa cálida antes de salir. Emily miró la bandeja con poco interés, visiblemente sin apetito. Lucas notó su desgana y se inclinó hacia ella. Sé que no tienes hambre, pero deberías intentarlo. Necesitas estar fuerte para el bebé. Ella lo miró y por un momento pareció considerar discutir, pero al final dejó escapar un suspiro. Está bien, dijo, tomando un poco de sopa con la cuchara. Aunque no era mucho, Lucas lo vio como una pequeña victoria. Mientras Emily comía lentamente, Lucas aprovechó para hablarle con cuidado, eligiendo cada palabra. Emily, sé que esto no cambia nada entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí porque quiero estar, no porque sienta que tengo que hacerlo. Emily no respondió de inmediato. Terminó la sopa y dejó la cuchara en la bandeja antes de mirarlo. ¿Y cuánto tiempo crees que vas a estar? ¿Hasta que las cosas se compliquen otra vez? Su tono no era hostil, pero tampoco confiado. Era una pregunta honesta, cargada de las cicatrices de su pasado juntos. Lucas asintió lentamente, aceptando el peso de sus palabras. No puedo cambiar lo que hice antes, Emily, pero puedo elegir hacerlo mejor ahora, no solo por el bebé, sino también por ti. Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol iluminaba la habitación. No dijo nada, pero su expresión parecía menos endurecida. Tal vez no estaba lista para creer en él, pero había un espacio, aunque pequeño, para la posibilidad. Más tarde, cuando el médico regresó para revisar a Emily, les dio la noticia de que ella podría irse a casa siempre y cuando prometiera seguir las indicaciones de reposo absoluto.
Lucas fue el primero en hablar. Me aseguraré de que lo haga, dijo con firmeza, mirando al médico antes de volverse hacia Emily. Te llevaré a casa y me encargaré de todo lo que necesites. Emily lo miró, sus ojos llenos de duda, pero en lugar de rechazar su oferta, asintió lentamente. Está bien, dijo, sin mucha emoción, pero tampoco con resistencia. De regreso en su apartamento, Lucas la ayudó a instalarse en el sofá, asegurándose de que estuviera cómoda. Preparó un té y dejó una botella de agua a su alcance, moviéndose por el pequeño espacio con una facilidad que incluso sorprendió a Emily. Cuando él finalmente se sentó en una silla frente a ella, Emily lo miró fijamente. No sé si creo en ti, Lucas, pero gracias por estar aquí hoy. Lucas asintió, aceptando su comentario sin intentar defenderse. No espero que creas en mí ahora, solo quiero demostrarlo con el tiempo. Por primera vez en semanas, algo en Emily pareció suavizarse. No era un perdón, ni mucho menos, pero era un paso y para Lucas eso era suficiente. Los días siguientes estuvieron llenos de una rutina silenciosa pero significativa. Lucas cumplió su promesa de estar allí para Emily, atendiendo sus necesidades sin invadir su espacio. Llegaba temprano cada mañana con bolsas de víveres, preparaba comidas ligeras y se aseguraba de que el apartamento estuviera limpio y ordenado. Aunque Emily no lo decía abiertamente, su presencia comenzaba a aliviar la carga que había llevado sola durante tanto tiempo. Por las tardes, mientras Emily descansaba, Lucas aprovechaba el tiempo para trabajar desde su computadora portátil instalada en un rincón del apartamento. Raramente hablaban más allá de lo necesario, pero poco a poco el silencio entre ellos dejó de ser tenso y se transformó en algo más cómodo, casi natural. Una tarde, mientras Emily estaba recostada en el sofá con un libro, Lucas decidió abordar algo que había notado desde que llegó. ¿Te importa si monto ese móvil para la cuna?, preguntó, señalando el pequeño juguete colgante que todavía estaba en su caja. Emily levantó la vista de su libro, su expresión llena de duda. ¿Por qué lo haces?, preguntó finalmente, sus palabras rompiendo el aire tranquilo. Lucas se detuvo, sorprendido por la pregunta. ¿A qué te refieres? Todo esto, dijo Emily, señalando con un gesto amplio. Preparar la cuna, traer comida, quedarte aquí, ¿es por culpa, Lucas, o es porque quieres sentirte mejor contigo mismo? Lucas respiró hondo antes de responder. No te voy a mentir, Emily, durante mucho tiempo evité enfrentar lo que hice porque era más fácil. Pero esto no es por culpa. Es porque quiero ser diferente, porque quiero que tú y nuestro hijo tengan algo mejor. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo intentar ser alguien en quien puedas confiar. Ella lo observó en silencio por un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si creerle. Finalmente, suspiró. Haz lo que quieras con el móvil, dijo, volviendo al libro, pero Lucas no se perdió el leve temblor en su voz. Se puso manos a la obra, armando cuidadosamente el móvil y colocándolo sobre la cuna. Cuando terminó, giró para verla. Creo que quedó bien, dijo, esperando alguna reacción. Emily levantó la vista nuevamente y esta vez una pequeña sonrisa asomó en su rostro, aunque parecía hecha más de resignación que de alegría. Gracias, dijo simplemente, antes de volver a enfocarse en su libro. Esa noche, mientras Lucas recogía los platos de la cena, Emily rompió el silencio nuevamente. Voy a necesitar ayuda para las citas médicas, dijo, sin mirarlo directamente. El médico quiere que las haga cada semana a partir de ahora, pero no puedo manejar por mí misma. Lucas dejó los platos en la encimera y la miró con atención. Sabía lo que significaba para ella pedir ayuda. No era algo que hiciera a la ligera. Cuenta conmigo, respondió sin dudarlo. Me encargaré de llevarte a todas. Emily asintió levemente, sin decir nada más, pero Lucas notó que algo en ella parecía menos tenso. Era como si, lentamente, estuviera empezando a aceptar que él realmente quería quedarse. Antes de irse esa noche, Lucas dejó una manta doblada sobre el sofá y se despidió con un «Nos vemos mañana». Mientras cerraba la puerta detrás de él, Emily se quedó mirando el móvil girando suavemente sobre la cuna. Las estrellas de plástico proyectaban sombras en las paredes, creando un efecto calmante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba enfrentando todo completamente sola. Afuera, Lucas subió a su coche con una sensación de alivio. Había sido un paso pequeño, pero significativo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que cada acción, por pequeña que fuera, estaba empezando a construir algo más sólido.
Una mañana tranquila, mientras Lucas salía temprano para recoger a Emily y llevarla a su cita médica, ella decidió aprovechar el tiempo para organizar algunos rincones del apartamento que habían quedado olvidados en medio de la vorágine de su embarazo. Se sentó en el suelo del dormitorio junto a una pila de cajas que había acumulado durante los últimos meses, muchas de las cuales ni siquiera había tenido tiempo o ánimo de abrir. Mientras revisaba ropa de bebé y pequeños juguetes que había comprado en ventas de segunda mano, sus manos toparon con algo que no esperaba. Era una vieja caja de cartón, ligeramente desgastada y con la tapa apenas cerrada. Reconoció de inmediato lo que era y su corazón se encogió un poco. Esa caja contenía recuerdos de su matrimonio con Lucas, cosas que había guardado antes de que todo se desmoronara, pero que nunca había tenido el valor de revisar después de su separación. Por un momento consideró simplemente empujarla a un lado y seguir con lo que estaba haciendo. Pero algo en su interior la detuvo. Respiró profundamente, como si estuviera preparándose para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Lentamente levantó la tapa de la caja y el aroma a papel viejo y recuerdos olvidados llenó el aire. La primera cosa que vio fue un álbum de fotos. La portada tenía una imagen de su boda, ella y Lucas sonriendo con genuina alegría, sus manos entrelazadas mientras una lluvia de pétalos caía sobre ellos. Emily deslizó los dedos sobre la imagen, casi como si intentara tocar esa versión más feliz de sí misma. Con un nudo en la garganta, abrió el álbum y comenzó a pasar las páginas. Cada fotografía contaba una historia de lo que habían sido. Las primeras páginas estaban llenas de risas, momentos espontáneos y viajes juntos. Pero a medida que avanzaba, las imágenes cambiaban. Había menos fotos y en las pocas que quedaban las sonrisas parecían más forzadas, los gestos menos naturales. Fue un doloroso recordatorio de cómo su relación se había erosionado lentamente. Debajo del álbum, encontró cartas que Lucas le había escrito durante los primeros años de su matrimonio. Palabras dulces, llenas de promesas y sueños compartidos. Leyó una de ellas en silencio. Emily, eres la mejor parte de mi vida. Nunca dejaré de intentar hacerte feliz. La ironía de esas palabras la golpeó con fuerza. Años después, todo lo que quedaba de esas promesas eran papeles descoloridos en una caja olvidada. Al fondo había pequeños objetos que le trajeron recuerdos más específicos. Entradas de cine, una pulsera que Lucas le había regalado en un aniversario e incluso un billete de tren de un viaje que habían planeado pero que nunca llegaron a hacer porque Lucas tuvo que cancelarlo por trabajo. Cada objeto era un recordatorio del amor que una vez compartieron y de cómo ese amor se había perdido entre las prioridades mal escogidas. Emily cerró la caja de golpe, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había intentado ser fuerte durante tanto tiempo, convencida de que no necesitaba mirar hacia atrás. Pero ahora, sentada en el suelo de su apartamento, entendió que parte de ella aún cargaba con todo aquello, con el dolor, la decepción y también, aunque no quisiera admitirlo, con un rastro de esperanza. Se recostó contra la pared, dejando que las emociones fluyeran por un momento. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tampoco podía ignorarlo. Tal vez pensó esta era su oportunidad de enfrentar esos recuerdos y decidir qué quería hacer con ellos. Cuando Lucas regresara más tarde ese día, no estaba segura de cómo lo miraría, pero una cosa era clara. Aunque él estaba intentando demostrar que había cambiado, ella todavía necesitaba decidir si podía aceptar esa posibilidad. Esa tarde, cuando Lucas llegó al apartamento de Emily para llevarla a otra cita médica, notó de inmediato que algo estaba diferente en su semblante. Había una mezcla de cansancio y algo más difícil de descifrar, como si hubiera estado reviviendo algo pesado en su mente. Sin embargo, no preguntó de inmediato, respetando los límites que ambos habían establecido. Simplemente ofreció una sonrisa amable y le ayudó a ponerse el abrigo. ¿Lista?, preguntó mientras sostenía la puerta abierta. Emily asintió en silencio, ajustando el bolso sobre su hombro. Durante el trayecto al hospital, el silencio entre ellos fue más cargado que de costumbre. Lucas podía sentir que algo estaba en su mente, algo que la tenía inquieta. Finalmente, mientras esperaban en la sala de espera, Emily rompió el silencio. «Encontré algo hoy», dijo, mirando fijamente sus manos entrelazadas sobre su regazo. Su tono era neutral, pero había una tensión en su voz que no pasó desapercibida para Lucas. «¿Qué encontraste?», preguntó él, manteniendo su tono tranquilo y receptivo sin querer presionarla.
Emily levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con emociones contenidas. Una caja, con cosas de nuestro matrimonio, fotos, cartas, recuerdos. Su voz se apagó mientras bajaba la vista nuevamente. Lucas sintió que su corazón se detenía por un momento. No sabía qué decir y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente vulnerable. ¿Y qué pensaste al ver todo eso?, preguntó finalmente, sin intentar justificar nada, solo dispuesto a escuchar. Emily respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pensé en todo lo que teníamos, en cómo empezó todo y en cómo lo dejamos caer. Su tono no era acusador, pero tampoco indulgente, era simplemente honesto. Lucas asintió lentamente, sabiendo que no había forma de escapar de lo que estaba diciendo. Tienes razón, dijo con sinceridad, lo dejamos caer, y sinceramente yo fui quien lo dejó caer más. Emily lo miró, sorprendida por su admisión. Siempre pensaste que el trabajo era lo más importante, continuó ella, sus palabras saliendo con una mezcla de tristeza y frustración. Siempre decías que lo hacías por nosotros, pero nunca entendiste que lo único que yo quería era que estuvieras ahí. Lucas asintió de nuevo, sin intentar interrumpirla. Sabía que ella necesitaba decirlo, y sabía que él necesitaba escucharlo. Sé que fallé, Emily, y sé que decirlo ahora no cambia nada, pero quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo lo que perdí, y entiendo que no puedo recuperarlo con palabras o gestos simples. Emily permaneció en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente suspiró y dijo, no sé si puedo volver a confiar en ti, Lucas, pero veo que estás intentando, y eso es más de lo que esperaba. Sus palabras, aunque cautelosas, le dieron a Lucas una pequeña chispa de esperanza. No espero que confíes en mí de inmediato, respondió. Solo quiero demostrarte día a día que puedo ser mejor, no solo por ti o por nuestro hijo, sino porque es lo correcto. Antes de que pudieran continuar, una enfermera apareció para llamar a Emily. La conversación quedó en suspenso mientras ambos se levantaban y seguían a la enfermera hacia el consultorio. Pero mientras caminaban juntos, Emily no pudo evitar notar que algo en Lucas realmente parecía haber cambiado. No eran solo palabras, sino una determinación que antes no había visto en él. Más tarde, de regreso en el coche, mientras Lucas conducía hacia el apartamento, Emily habló nuevamente. Si realmente quieres ser parte de esto, dijo en voz baja, entonces tienes que entender que no va a ser fácil, ni para ti ni para mí. Lucas la miró de reojo, asintiendo con seriedad. Estoy listo para lo que sea, Emily, solo dame la oportunidad de demostrarlo. Aunque no respondió, Emily sintió que algo dentro de ella comenzaba a ceder. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez la idea de permitirle intentarlo no parecía tan imposible. En los días que siguieron, la dinámica entre Emily y Lucas comenzó a cambiar, aunque de forma sutil. Él continuó apareciendo todos los días, siempre puntual y preparado para ayudar con cualquier cosa que ella necesitara. Pero lo que más notaba Emily no eran sus acciones prácticas, sino cómo había comenzado a integrarse en su rutina de una manera que no sentía invasiva. No insistía, no la presionaba, simplemente estaba allí, constante y atento. Una tarde, mientras Emily descansaba en el sofá después de una noche particularmente difícil, Lucas se ofreció a cuidar algunos asuntos que ella había estado posponiendo. Puedo hacer las compras y también recoger las medicinas que te faltan, sugirió, sosteniendo una lista que había encontrado en la mesa. Emily lo miró, dudando por un momento. Siempre había preferido manejar todo sola, pero últimamente sus fuerzas no eran las mismas. Finalmente, asintió. Está bien, pero asegúrate de comprar las cosas que están en la lista, nada más. No quiero sorpresas. Lucas sonrió levemente, entendiendo que ese gesto era más significativo de lo que parecía. Entendido. Solo lo que está en la lista. Mientras él estaba fuera, Emily se permitió un momento para reflexionar. Observó la cuna en la esquina, con el móvil que Lucas había montado, girando suavemente. Los pequeños detalles que él había añadido al apartamento empezaban a formar parte del espacio, desde las mantas que había traído hasta los paquetes de comida que organizaba meticulosamente en los estantes. Am, Aunque aún había una parte de ella que se resistía a confiar completamente, no podía negar que algo había cambiado. Lucas estaba haciendo un esfuerzo genuino, y eso comenzaba a aliviar una carga que ella ni siquiera sabía cuánto la había afectado. Cuando Lucas regresó con las bolsas de compras, colocó todo cuidadosamente en la cocina antes de acercarse al sofá.
¿Te sientes mejor?, preguntó con un tono suave. Emily asintió ligeramente. Un poco. Gracias por encargarte de esto. No tienes que agradecerme, respondió él. Es lo mínimo que puedo hacer. Más tarde, mientras ambos organizaban las compras en la despensa, Emily decidió abordar algo que había estado rondando en su mente. Lucas, comenzó, mientras colocaba un paquete de arroz en un estante. Si realmente quieres formar parte de esto, de mi vida y la del bebé, necesitas entender que no se trata solo de estar aquí físicamente. Lucas dejó lo que estaba haciendo y la miró con atención. Lo sé, no quiero ser solo una presencia, quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien en quien el bebé pueda confiar. Emily suspiró apoyando las manos en el borde de la encimera. ¿Confianza? No es algo que se recupera fácilmente. Y no quiero que pienses que solo porque estás aquí ahora todo lo demás desaparece. Hay heridas que no se curan con actos simples. Lucas asintió, aceptando sus palabras sin intentar defenderse. Entiendo, Emily, y no espero que todo se resuelva rápido, pero estoy dispuesto a trabajar en ello, día a día. Ella lo miró, buscando algún rastro de insinceridad, pero no encontró nada más que una determinación genuina. Está bien, dijo finalmente, aunque con cautela. Pero ten en cuenta que voy a necesitar tiempo. Todo el que necesites, respondió Lucas, su voz firme pero calmada. Esa noche, cuando Lucas se fue, Emily se quedó mirando la cuna por un largo rato. Pensó en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo, y en cómo alguien que una vez la había decepcionado profundamente, estaba comenzando a demostrar que podía ser diferente. Aunque aún había una barrera entre ellos, por primera vez sintió que quizás, solo quizás, había un camino hacia adelante. La mañana del parto llegó antes de lo esperado. Emily se despertó con una punzada de dolor agudo que recorrió su cuerpo, diferente a cualquier otro que hubiera sentido antes. Se incorporó lentamente, respirando profundamente, mientras trataba de calmarse. Pero cuando la siguiente contracción llegó, más intensa y más prolongada, supo que era el momento. Con manos temblorosas buscó su teléfono en la mesa de noche y llamó a Lucas. Él contestó al segundo timbre, su voz alerta aunque todavía somnolienta. «¿Emily? ¿Estás bien?» «Lucas», dijo ella con un tono entrecortado, tratando de mantener la calma. «Es el momento. Necesito que vengas ahora». «Estoy en camino», respondió él sin dudar. La llamada se cortó y Emily dejó caer el teléfono mientras se inclinaba hacia adelante sosteniendo su vientre. Su mente era un torbellino de emociones. Miedo, emoción y una ligera sensación de alivio al saber que Lucas estaría allí. En menos de 10 minutos, Lucas estaba golpeando la puerta del apartamento. Cuando entró, la encontró apoyada contra el marco de la cocina, respirando con dificultad. «Estoy aquí», dijo con firmeza, acercándose para sostenerla. «Vamos al hospital. Todo estará bien». El trayecto al hospital fue una mezcla de silencio y palabras de aliento de Lucas. Cada vez que una contracción la sacudía, él le tomaba la mano, instándola a respirar. «Estoy contigo, Emily», repetía con un tono tranquilo, aunque su propio corazón latía desbocado. Cuando llegaron al hospital, el personal médico se hizo cargo rápidamente, llevando a Emily a una sala de parto. Lucas permaneció a su lado, sosteniendo su mano mientras ella luchaba con cada contracción. La habitación estaba llena de voces, indicaciones de los médicos y el sonido de los monitores, pero Lucas no podía concentrarse en nada más que en Emily. Su fortaleza lo conmovía profundamente. «Puedes hacerlo», le decía en voz baja mientras ella apretaba su mano con fuerza. «Eres increíble. Estoy tan orgulloso de ti». Después de horas que parecieron una eternidad, el llanto de un bebé llenó la habitación. Emily dejó escapar un suspiro de alivio, sus ojos llenos de lágrimas mientras los médicos colocaban al recién nacido sobre su pecho. «Es un niño», dijo la enfermera con una sonrisa cálida. «Felicidades». Emily miró al pequeño ser en sus brazos, sus lágrimas cayendo libremente mientras lo acariciaba con ternura. «Hola, pequeño», murmuró, su voz llena de amor. «¿Soy tu mamá?» Lucas, de pie junto a ella, no pudo contener las lágrimas. Cuando Emily levantó la mirada y le ofreció al bebé, él lo tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo frágil y precioso. «Hola, campeón», dijo, su voz temblorosa. «Soy tu papá». En ese momento todo cambió para Lucas. Sintió un amor tan profundo y abrumador que no podía compararse con nada que hubiera sentido antes. Miró a Emily y aunque no dijeron nada, el intercambio de miradas lo dijo todo. Habían llegado a este momento juntos, a pesar de todo.
Más tarde, cuando Emily descansaba con el bebé en una cuna cercana, Lucas permaneció en la habitación observando al pequeño dormir. Se prometió a sí mismo y a ellos que nunca más fallaría. Era el comienzo de algo nuevo, algo que requeriría trabajo y paciencia, pero estaba listo. Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban y la tranquilidad llenaba la habitación, Lucas sostuvo la mano de Emily y susurró: "Gracias por darme esta oportunidad. Prometo que no los decepcionaré". Ella no respondió con palabras, pero el leve apretón de su mano fue todo lo que él necesitaba. El futuro era incierto, pero por primera vez lo enfrentaban juntos.